Recuerden que la vez pasada vimos que en las estructuras más sencillas del inglés hay una fórmula que sería el sujeto más el verbo más el componente de la oración. Y para hacer una pregunta simplemente se cambia donde está el sujeto por el verbo. Para responder en positivo se coloca el yes, se coloca el sujeto más el verbo más el complemento. Y si es no, si es negativo, se coloca el no, el sujeto, el verbo, la negación del no y el complemento. Recuerden que el verbo to be funciona con am, is, are en verbo presente, dependiendo del sujeto, y was, were, dependiendo del sujeto, se coloca el verbo en pasado. Y esta es la fórmula para cuando hay dos verbos. Tenemos el verbo auxiliar y el verbo principal en una sentencia. Así se coloca sujeto auxiliar del verbo, el verbo y el complemento. Y sigan la fórmula para responder o para hacer preguntas. También vimos el verbo have, cómo funciona, con qué sujeto funciona el have o el has en el presente, y para todos se utiliza el had en pasado. Ahora veamos el verbo do, to do, que es hacer. Ahí tenemos cómo usamos el do, cuáles son los sujetos para el do, para el does, y el pasado del do es el did, que funciona para todos. Entonces sería I, you, we, they, funcionan con do. He, she, it, funcionan con does. I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. Y así sería más o menos como se traduciría al español. Y cómo convertimos el verbo en negativo. Simplemente le agregamos el not después del verbo, o si lo abreviamos, lo pegamos con el not, le quitamos la o al not y le ponemos un apóstrofe. Funciona con todos igual. Y así está cuando es el verbo do en pasado. ¿Se ve? Recuerden y vean que se le agrega el not si lo hacemos de forma larga, o si lo contraemos, se pone el verbo más el not juntos, se le quita la o al not y se le pone un apóstrofe. Ahora, los días de la semana. Tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Repitan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Week, weekday, weekend. Weekday es un día o los días de lunes a viernes. Recordemos que los días de la semana siempre se colocan en mayúscula. No importa dónde se encuentren en la sentencia, siempre se colocan en mayúscula y se le coloca on antes para decir el lunes o los lunes. Por ejemplo, siempre se coloca on. Si es un singular, va a ser el lunes, on Monday. Y si va a ser todos los lunes, simplemente se le agrega la S al final del día. On Mondays, los lunes. ¿Ok? Ahora, la palabra weekday se utiliza para indicar un día de la semana, de lunes a viernes. Y no se coloca en mayúscula, pero si se le coloca el on. Por ejemplo, I work on weekdays. Trabajo los días hábiles.
o los días de la semana. Y la palabra weekend es para indicar fin de semana, aunque allí hay una sección que en el inglés británico se dice I work at weekends, pero en el inglés americano, el canadiense, I work on weekends. Ahora, el verbo do puede funcionar de dos maneras, como verbo completo o como verbo auxiliar. Cuando digo I do exercise every day, estoy diciendo que yo hago ejercicio todos los días o cada día. Estoy usando, y se traduce a hacer o hago. She does homework every day. Pero ¿qué pasa cuando es auxiliar? Cuando es auxiliar lo usamos más sobre todo para hacer preguntas. Do you want some bread? Does she like to run? Y cuando son completos, se traducen como hacer en español. Y ahí lo tienen nuevamente en la presentación para hacer preguntas. Esto ya lo vimos. Ok, aquí hay un poco más de unos ejemplos y para que vean un poco más. You play football. Allí yo no veo el do por ningún lado. Pues normalmente no hace falta. Se utiliza más para reafirmar, para hacer una énfasis en algo cuando lo decimos en positivo. Pero cuando se dice negativo, el verbo auxiliar hay que ponerlo en negativo. Entonces, play no es un verbo auxiliar. Verbo auxiliar solamente hay 12. Que el verbo to be, el have, el do, y hay algunos más que allí los vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en el negativo sería you don't play football. Y para hacer preguntas, do you play football? Ahora, dense cuenta que para hacer preguntas, no se puede hacer pregunta con play. Solamente se puede hacer pregunta con aquellos verbos que pueden ser auxiliares. Por ejemplo, el to be, el have, ahora el do. Nosotros lo vamos a ver en la próxima clase. Así que se le agregaría nuevamente el do para hacer una pregunta. They dance. Ellos bailan. Y si voy a decir no, they don't dance. Porque imagínense que nosotros no utilicemos el verbo. Este sería they, no, dance. En inglés es incorrecto. Tendríamos que poner el verbo en negativo para decir que la acción no se puede hacer. Otherwise, o tendría que ser la doble negación si te están respondiendo, por eso que se hace la doble negación. En una pregunta completa, tú no puedes poner el no simplemente. Tienes que poner el sujeto, el verbo auxiliar en negativo y el resto de la oración. They don't. She doesn't sing songs. It doesn't smell bad. Y para hacer la pregunta, ¿cómo estaría la pregunta si yo digo they dance? Es una sentencia, pero ¿cómo sería la pregunta? Faltaría el verbo auxiliar para poder hacer la pregunta. Do they dance? Y también lo utilizamos mucho para hacer respuestas cortas. Do you like apples? I do, I don't. Does she like apples? Yes, she does. No, she doesn't. Y lo utilizamos para enfatizar. I do love you. Yo sí te quiero. O yo realmente te quiero. I do like apples. Sí,
realmente me gustan las manzanas. Ya sabemos que, o si me gustan, si realmente me gustan. Pues puedes decir, I like apples. Me gustan manzanas. Las manzanas. Y si dice, I do like apples. Realmente me gustan las manzanas. Y el do y el does en pasado es did, not and didn't en forma negativa. Ahora otros ejemplos aquí, pero con el verbo do en pasado. Last night I did the laundry. Yesterday she did the shopping. Y para ejemplo, para el auxiliar sería did you like it? Didn't she clean the floor? Y si respondemos, diremos por el did you like it? Yes, I did. Didn't she clean the floor? No, she didn't. Thank you y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.